Doctora, antes de que Sí, empiece, tengo dígame. una duda con una nota. ¿Se recuerda Ujú. los videos pues, los videos que hicimos de Parkinson y todo eso? ¿Esa nota a dónde se agrega? Esa nota la vamos a agregar, está, déjenme acordarme dónde está en la configuración de notas. Participación en clase, creo que se llama el parámetro, y ahí está presentación de un tema. Ahí es donde lo voy a agregar. ¿Sí? Ah, bueno, muchas gracias. Ujú. Lo que pasa es que hasta que ya no estén calificados la mayor parte de los videos, entonces voy a empezar a subir las notas y todavía me falta que me entreguen, el 19 de mayo me entregan las últimas presentaciones. Entonces, hasta entonces voy a empezar a subir notas, ¿verdad? Cuando ya tengan la mayoría calificadas. Y luego la tarea de EKG, así que vamos a entrar en el final sin que tengan su zona completa, pero les van a hacer falta por lo menos de mi parte como 6 puntos, ¿sí? Antes de que entremos al examen final, pero no me va a dar tiempo a calificar todo. Entre que hay que preparar clases, hay que preparar cortos y la otra cosa es que quiero que se fijen que vamos a hacer 15 cortos, ¿sí? No, 14 cortos. Son 14 cortos, pero ya no vamos a tener otra lectura adicional, solo vamos a dejar 3, ¿verdad? Porque tampoco ya no hay mucho tiempo. Y tampoco los quiero seguir sobrecargando de cosas que hacer. Entonces, solo vamos a hacer las 3 lecturas que ya hicimos ayer. Entonces, ahí revisan su configuración de notas para poder ver cómo van. Gracias, doctora. Está De bien, nada. gracias. Bueno. Muy bien, vamos a empezar viendo la microcirculación. Y la microcirculación básicamente es todo el sistema de capilares y de linfáticos, y acuérdense que este sistema de capilares y linfáticos es pues bien importante, porque principalmente a través de los capilares es donde se da el intercambio de nutrientes, ¿verdad? Es decir, se da el intercambio de nutrientes y se da, o sea, se envían a las células del cuerpo todos los nutrientes importantes y el oxígeno, y las células de los tejidos desechan todos los productos metabólicos secundarios, ¿verdad? Y los mandan a la circulación, y además el CO2 para que sean eliminados a través de los pulmones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el sistema digestivo, su principal función es absorber nutrientes. Algunos electrolitos y agua además van a salir a través de los capilares del intestino y van a llegar al intestino grueso y van a ser desechados en las heces, ¿verdad? Pero la principal función del tracto digestivo es absorción, ¿sí? En el caso de los capilares pulmonares, aquí se da el importante intercambio de gases, el oxígeno es absorbido hacia la circulación y el CO2 es eliminado para luego ser exhalado. El riñón es bien importante también porque tiene dos series de capilares, ¿verdad? El capilar glomerular, esta es una nefrona, que es la unidad funcional del riñón, y aquí vamos a tener el capilar glomerular, este básicamente es el filtro, ¿verdad? Y entonces la sangre entra en los capilares glomerulares y se filtra todo el agua y sustancias que van pasando por la sangre y se meten en estos sistemas de túbulos. En estos sistemas de túbulos, el líquido que entra es lo que al final va a formar la orina. Ahora, estos túbulos están rodeados también de otra serie de capilares que se llaman capilares peritubulares, y estos capilares vuelven a meter a la circulación todas las sustancias que son necesarias para el cuerpo. Por ejemplo, aquí se va gran cantidad de glucosa, aminoácidos, sodio, potasio, calcio, y entonces los capilares peritubulares sacan del fluido tubular, por ejemplo, toda la glucosa, los aminoácidos, una gran cantidad de sodio. El potasio, pues sí, se va en la orina la mayor parte, ¿verdad? Porque ingerimos más potasio del que necesitamos, parte del calcio, en fin, y todo eso se va a desechar, lo que no necesitamos se va a desechar en la orina. Y luego, pues todos los tejidos del cuerpo que van a absorber sustancias nutritivas, ¿verdad? Aminoácidos, glucosa, ácidos grasos y oxígeno, y van a desechar productos como creatinina, urea, ácido úrico y el CO2, ¿verdad? Entonces, realmente la parte funcional de la circulación es el sistema de capilares, ¿sí?
Los lechos capilares más o menos tienen un esquema con el que vemos aquí, ¿verdad? Esta es una microfotografía donde podemos ver una pequeña arteria, luego esta sería una arteriola, luego aquí podemos ver metaarteriolas, que son arteriolas terminales, y luego los lechos capilares ya propiamente dichos. Y este es más o menos un esquema, ¿verdad? Aquí vemos dos arterias pequeñas colaterales que van a terminar en una arteriola. Esta arteriola es la que va a alimentar todos los capilares, y también aquí tenemos una metaarteriola. Esta metaarteriola va a dar lugar a algo que se llama un canal preferencial, que es una vía de paso que se brinca el lecho capilar y que pasa básicamente de una metaarteriola hacia una vénula. Y también tenemos, sobre todo en la piel, vamos a encontrar esto en la piel y en algunas partes del intestino que se llaman anastomosis arteriovenosas. Es decir, viene la arteria acá y va a derivar directamente hasta una vénula, sin pasar por el lecho capilar, ¿sí? Entonces, cuando se necesita, por ejemplo, en la piel, hay vasoconstricción de todos los esfínteres precapilares y de las arteriolas y de las metaarteriolas, entonces la sangre va a pasar directamente de la arteriola por la anastomosis hacia la vénula, saltándose todo el lecho capilar, ¿verdad? Sin pasar por aquí y sin que haya intercambio, ¿sí? Esto, como les digo, puede pasar en situaciones especiales en la piel y eventualmente puede pasar también en el intestino. Y los esfínteres precapilares, esa es otra cosa importante. Aquí tenemos ilustrado un esfínter precapilar, ¿verdad? Este sería su corte transversal. Es un rollito de músculo liso que rodea la entrada a un capilar. Y entonces la idea es que esto se va a constreñir, el músculo liso se va a contraer, lo mismo que el músculo liso de las arteriolas, y va a regular el paso de sangre hacia el capilar, para disminuirlo en el caso de que si hay contracción o si hay relajación del músculo liso, hay vasodilatación y entra más sangre a los capilares, ¿verdad? Esta es otra forma de regular el paso de sangre por los capilares en capilares que están alejados de una arteriola o de una metaarteriola. ¿Cómo es la estructura de los capilares? Básicamente es membrana basal, ¿sí? Como esta pequeña cobertura de membrana basal que ven ustedes aquí de tejido conectivo, y el endotelio del capilar, ¿verdad? Que es el grupo de células que tapiza el tubo. Los capilares pueden ser de tres tipos. Estos capilares continuos, como ven acá, de estos vamos a encontrar, por ejemplo, en el cerebro, ¿sí? Ven ustedes que las uniones entre células son bien pegaditos, están bien estrechamente unidos y no tiene poros, el endotelio. La membrana basal pues va a ser continua, ¿sí? En el caso del capilar fenestrado, este capilar fenestrado tiene poros en todo el endotelio y las uniones entre las células no son tan estrechas, ¿verdad? Son un poco más laxas, es decir, hay más espacio entre célula y célula, además de tener los poros. La mayoría de los capilares sistémicos son como este, ¿verdad? Ahí tienen su membrana basal que también es continua. Ahora, en el vaso y en el hígado, por ejemplo, existen este tipo de capilares que se llaman sinusoides. En estos sinusoides vamos a encontrar que el epitelio no es continuo, sino que tiene, en lugar de poros, unas grandes hendiduras que forman espacios así grandes como este de aquí, como este de acá. La membrana basal tampoco está continua, ¿verdad? Sino que es incompleta. Y entonces estos capilares son sumamente porosos. ¿Por qué los tenemos en el hígado? Pues porque el hígado es un filtro para células que ya están viejas, ¿verdad? En el vaso también, y entonces pueden pasar las células a través de estas hendiduras. Y además porque recuérdense que el hígado sintetiza proteínas y forzosamente tiene que mandar proteínas a la circulación. Y entonces las proteínas no van a poder salir en estos pequeños poros del capilar fenestrado, entonces tienen que salir a través de estas grandes hendiduras tanto del endotelio como de la membrana basal. Por eso es que el hígado tiene sinusoides, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto a esto ahorita? No, doctora. Muy bien. Si vemos en el corte transversal de un capilar, aquí podemos ver cabalmente una célula endotelial, sería todo esto de acá, aquí está el aparato de Golgi, el núcleo de la célula endotelial y una mitocondria. Esto sería la unión entre la membrana de una célula y otra célula. Aquí estarían los poros o fenestraciones, ¿sí? Y esto que ven aquí en azulito sería la membrana basal, estos puntitos azules sería la membrana basal
del capilar. Hay capilares que son tan estrechos que el eritrocito, esta sería la luz, ¿verdad?, del capilar. Los eritrocitos se tienen que doblar para poder pasar a través de estos capilares que son vasitos bien estrechos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se intercambian las sustancias a través de la pared capilar? A través de estos tres procesos. Difusión, ¿verdad?, donde las sustancias liposolubles van a atravesar la membrana, aunque la atraviesan fácilmente, este es un proceso lento, ¿verdad? También puede haber difusión de sustancias disueltas a través de los pequeños poros. Y entre las uniones de células y células se va a dar también filtración de agua y de sustancias disueltas, ¿sí? La filtración también se puede llevar a cabo a través de los poros. Y luego transporte vesicular, ¿verdad? Algunos lípidos, algunas proteínas pequeñas pueden ser transportados a través de transporte vesicular entre la luz del capilar y el intersticio. Ahora bien, dentro de estos mecanismos de transporte, el más importante va a ser la filtración, y eso es de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Se puede producir filtración, como les decía, a través de las uniones entre células y eventualmente también un poco de filtración a través de los poros del endotelio, ¿sí? Y entonces esta filtración se va a llevar a cabo debido a un gradiente de presiones, que son las que se conocen como las presiones o fuerzas de Starling, ¿verdad? Son dos tipos de presiones, las presiones hidrostáticas y las presiones coloidosmóticas. Las presiones hidrostáticas están dadas por el agua o líquido o el fluido, en el caso del capilar la sangre, y en el caso del intersticio el líquido que se sale desde el capilar, ¿verdad? Y las presiones coloidosmóticas básicamente son presiones generadas por las proteínas, si se recuerdan, ¿verdad? Vamos a tener la presión coloidosmótica del plasma y la presión coloidosmótica intersticial. Y entonces vamos a ir describiendo cada una de estas presiones. La presión hidrostática del capilar, esta va a depender de varias situaciones, ¿sí? De presiones de entrada de sangre, ¿verdad?, que es la presión arterial, cómo va bombeada la sangre a través de arteriolas y cómo entran los capilares, de la presión venosa, ¿sí?, de la resistencia precapilar, es decir, si los esfínteres precapilares y las arteriolas están constreñidas o dilatadas, y de la resistencia que tengan las venas. Acuérdense que las venas y vénulas pequeñas también se pueden contraer, ¿verdad?, porque también tienen músculo liso. Entonces, la presión hidrostática va a depender de eso, de qué tan dilatado o constreñido esté tanto las arteriolas y los esfínteres precapilares como las venas y las vénulas, de qué tanto, a qué tanta presión entre la sangre a través de los capilares y vaya saliendo de los capilares. Por lo tanto, esta presión no es constante, ¿sí? Puede variar dependiendo de la resistencia, aumenta o disminuye la resistencia, ¿ya? Ahora, esta presión con mucho es la más grande, la más importante, porque esta es la que va a promover la filtración, es decir, la que va a hacer que se salga el líquido fuera del capilar para poder generar el intercambio, ¿sí? La presión hidrostática del intersticio va a ser la presión generada por el líquido que está fuera de los capilares, es decir, la presión tisular. Ahora, como hay muy poco líquido en los capilares, ¿sí?, entonces esta presión va a ser relativamente baja, ¿ya? Esta presión se opone a la filtración, es decir, esta presión va a tender a meter líquido dentro de los capilares en oposición a la presión hidrostática del capilar, que tiende a sacar líquido de los capilares. La presión coloidosmótica del plasma, esta va a estar generada por las proteínas, principalmente por la albúmina. Recuérdense que es una presión osmótica muy fuerte, ¿sí? Esta sí no va a variar porque esta depende, es decir, esa es estable porque depende de la concentración de proteínas en el plasma, y como las proteínas no se pueden salir del plasma, pues se mantiene esta concentración. Y esta fuerza se opone a la salida de proteínas, a la salida de líquido del capilar. Esta fuerza es la que va a generar más oposición. De las dos fuerzas de Starling, la oncótica del plasma y la presión hidrostática del plasma son las más fuertes, ¿verdad? Esta tiende a sacar y esta tiende a meter líquido. Y luego tenemos la presión coloidosmótica intersticial. En el intersticio sí tenemos proteínas, pero son básicamente las proteínas sintetizadas por las células del tejido conectivo.
Entonces, que principalmente va a estar formado por colágeno, ¿sí? Por elastina. Entonces, estas son proteínas de bajo peso molecular que en realidad no van a generar una fuerza osmótica muy importante. Entonces, esta presión también es bajita y favorece la salida del líquido del capilar. Si nosotros lo vemos en esta imagen que tienen en su libro, aquí tienen esquematizado la presión hidrostática capilar, la intersticial, la oncótica capilar y la oncótica intersticial. Y aquí tenemos la ecuación de Starling, ¿verdad? Esto es la presión neta de filtración, es decir, qué cantidad de líquido se va a qué presión se genera por la salida del líquido del capilar. KF es la conductancia hidráulica, o básicamente es la permeabilidad del capilar, y aquí están las presiones hidrostáticas capilar e intersticial y las oncóticas capilar e intersticial. Entonces, si les voy a subir hoy en la tarde-noche, les voy a subir un cuestionario de repaso para que puedan practicar la ecuación de Starling, que una vez le agarran el rollo es fácil, ¿verdad?, de operar. Solo tienen que tener los valores de las presiones y el valor de la conductancia hidráulica. Si no les doy este valor de KF, ustedes tienen que asumir que es 1. Si se los doy, pues entonces ponen el valor, ¿verdad? Pero si no se los doy es porque el valor es 1, que es básicamente la permeabilidad entre 0.5 y 1, la permeabilidad de la mayoría de capilares del organismo. Y entonces podemos operar esta ecuación con estos valores que tienen aquí. Y entonces, ustedes quieren saber de dónde salió este 6 milímetros de mercurio, entonces asumamos que este capilar tiene una permeabilidad de 1. Entonces, ponemos aquí los valores de las presiones, ¿sí? 30 milímetros de mercurio de presión hidrostática capilar, menos 1 de presión hidrostática intersticial, menos 26 de la presión oncótica capilar, menos 3 de la presión oncótica tisular. Y entonces, si ustedes hacen esto, les tienen que salir 6 milímetros de mercurio, ¿sí? Prueben hacerlo. Sí, doctora. Sí les sale. Bueno, luego prueben hacer esta otra ecuación, ¿sí? Ponen en la presión hidrostática capilar 25, 1 en la presión hidrostática intersticial, 32 en la presión hidrostática, oncótica capilar y 3 en la presión oncótica intersticial. Y entonces les tiene que dar menos 5. Ahora, aquí operar esta ecuación es realmente fácil, ¿sí? Aunque tampoco es tan complicado, lo importante aquí es cómo interpretemos estos valores, ¿sí? Entonces, si nos están diciendo que la presión neta de filtración es 6 milímetros de mercurio, lo que nos están diciendo es que este capilar tiene tendencia a sacar líquido, ¿verdad?, a filtrar. Este capilar va a ser filtrador, porque la presión neta es positiva, ¿sí? Entonces aquí se está saliendo todo el líquido, ¿verdad? En este capilar, en este otro ejemplo, la presión es negativa. Cuando nos sale una presión negativa, lo que nos está diciendo es que este capilar tiende a absorber. Ahora, va a ser fácil si ustedes se dan cuenta que las dos presiones más fuertes, que son las presiones capilares, ¿verdad?, la presión hidrostática y la presión oncótica, aquí la presión hidrostática es mayor que la presión oncótica. Entonces, ¿esto qué nos está queriendo decir? Que tiende a salirse el líquido, ¿verdad? En este caso es más fuerte la presión oncótica que la presión hidrostática, por lo tanto la tendencia va a ser a absorber, como se pueden dar cuenta en las flechitas, ¿verdad? Entonces, presión positiva nos va a dar filtración, presión negativa nos va a dar absorción, ¿sí? Ahora bien, en la mayoría de nuestros capilares sistémicos, la situación va a ser esta. En el extremo arteriolar va a haber filtración, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí viene la sangre con una gran presión hidrostática y se empieza a salir todo el líquido. Se empieza a salir todo el líquido con solutos de aquí. Conforme va pasando la sangre por aquí, lo que no se salió va perdiendo, o sea, se va perdiendo volumen por toda esta salida de líquido acá.
Entonces la presión hidrostática al final del capilar en el extremo venular va a ser menor que la presión oncótica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión oncótica se mantiene estable. Eventualmente ustedes van a ver en algunos ejercicios que les ponga que la presión oncótica tiende a subir un poco. ¿Por qué tiende a subir? Porque se pierde líquido y en relación al volumen de líquido hay más concentración de proteínas, entonces puede subir, por ejemplo, de 25 a 28 milímetros de mercurio. No es que aumente la concentración de proteínas aquí, simple y sencillamente que se pierde líquido y en relación con el líquido aumenta la concentración de proteínas y la presión osmótica que ésta genera, ¿verdad? Entonces, cae en este extremo la presión hidrostática y aumenta la presión coloidosmótica. ¿Qué es lo que va a pasar? En el extremo venular va a haber absorción. Y esto es, como les digo, lo que pasa en la mayoría de capilares sistémicos. Del lado arteriolar filtra y entonces el capilar está entregando agua, nutrientes y oxígeno a las células, y del lado venular absorbe y entonces está metiendo a la circulación el CO2 y todos los productos metabólicos de desecho de las células, de los tejidos, ¿sí? Entonces, en la mayoría de capilares sistémicos vamos a encontrar esto. Ahora, hay capilares que solo son filtradores netos, es decir, en estos capilares no va a haber absorción en ningún extremo. Por ejemplo, en el glomérulo del riñón. ¿Por qué? Porque el glomérulo del riñón es un capilar que tiene en la entrada una arteriola y en la salida otra arteriola. Entonces las presiones hidrostáticas del capilar glomerular son muy altas, entre 58 y 60 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que pasa? Filtra. Y como su función es ser filtro de la sangre, entonces a todo lo largo del capilar glomerular va a haber solo filtración, no va a haber absorción, ¿sí? Luego, la sangre va a entrar en el sistema de capilares peritubulares, que son los capilares que rodean los túbulos de la nefrona. Estos capilares sí tienen presiones coloidosmóticas muy altas y muy bajas presiones hidrostáticas. ¿Por qué? Porque todo el volumen de líquido que iba en estos capilares que sale por la arteriola aferente y se mete en los capilares peritubulares ya perdió líquido, entonces la presión hidrostática es baja y la presión coloidosmótica es alta en relación al volumen, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Los capilares peritubulares son absorbedores netos, ahí casi no se filtra nada, ¿sí? Solo se absorbe. En el intestino también se produce solo absorción, los capilares del intestino, estos no filtran. Tienen presiones coloidosmóticas muy altas y presiones hidrostáticas muy bajas, y entonces los capilares intestinales son absorbedores netos también, ¿verdad? Ahora, en el resto de capilares vamos a tener filtración en el extremo arteriolar y absorción en el extremo venular, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno. No, doctora. Muy bien, gracias. Entonces, siempre va a quedar una pequeña cantidad de líquido metido en el intersticio. Y esta pequeña cantidad de líquido, para que no sea excesiva, va a drenar a través de los vasos linfáticos, ¿sí? Los vasos linfáticos también van a ser capaces de transportar proteínas porque son más permeables, ¿verdad? Tienen unas pequeñas, las uniones entre célula endotelial y célula son más laxas, entonces pueden penetrar células, pueden penetrar proteínas y lípidos. De hecho, en el intestino tenemos un vaso linfático que está metido entre todos los capilares sanguíneos, y este es el que se encarga de absorber los lípidos de la dieta, ¿verdad? Entonces, la linfa es un líquido viscoso que puede contener células como bacterias que se meten al tejido, ¿verdad? Células sanguíneas, sobre todo linfocitos o leucocitos más bien, ¿sí? Y entonces, a través del drenaje linfático se va todo el líquido que se pudo haber quedado acumulado en el intersticio, ¿sí? Y entonces aquí vemos una imagen donde tenemos esquematizado el sistema de vasos linfáticos del cuerpo, ¿sí? Estos vasos son bastante delgaditos y van a drenar, todos van a ir aumentando un poco de diámetro y van a drenar todos a estos, nunca como los vasos grandes, ¿verdad? Los vasos del sistema circulatorio, a estos que se llaman los nódulos o ganglios linfáticos, ¿ya?
Y entonces estos nódulos o ganglios linfáticos también sirven de filtro para cualquier bacteria, virus o alguna cosa dañina que haya entrado al organismo. Estos los vamos a encontrar en las ingles, en la región inguinal, en la región pélvica, en la parte del abdomen a la par de la aorta, ¿sí? En parte del tórax también, en las axilas, ¿sí? Y también en el cuello y en la orofaringe, ¿verdad? Vamos a tener unos ganglios aquí, aunque en menos cantidad, mediastínicos se llaman, que están en la mitad del tórax, ¿verdad? A la par de los grandes vasos, ¿sí? Y entonces ustedes se acuerdan o han visto que, por ejemplo, si una persona tiene una infección en el oído o una infección en la garganta, se le van a inflamar las amígdalas, que es tejido linfoide también, ¿verdad? Como el de los ganglios, o se le van a inflamar los ganglios del cuello, ¿sí? Eso se llama adenomegalia y esa adenomegalia se debe a que estos ganglios se inflaman porque empiezan a producir células blancas que están defendiendo el cuerpo contra la invasión extraña, ¿verdad? Si hay una infección en el miembro superior, se van a inflamar los ganglios cervicales. Si hay infecciones en el miembro inferior o en el área genital, se van a inflamar los ganglios inguinales, ¿sí? Y ustedes saben que, por ejemplo, las metástasis de los cánceres también viajan a través, o más bien se diseminan a través de la vía linfática, ¿verdad? Esa es la principal vía de diseminación de algunos cánceres. Se pueden diseminar a través de los vasos sanguíneos o por vía linfática, ¿sí? Entonces, esa es la función del sistema linfático. No solo es drenar el exceso de líquido que quedó en el intersticio, sino que también nos sirve como una defensa del cuerpo, ¿sí? Y transporta lípidos y proteínas también, ¿verdad? ¿Preguntas acerca de esto? Yo sí, doctora. Dígame. Entonces, por ejemplo, en el caso de un linfoma, si a alguien se le presenta como una como masa en la parte de la ingle, es porque se le inflamaron los ganglios que están produciendo células blancas para combatir la metástasis. No, un linfoma es un cáncer originado en los ganglios linfáticos y el sistema linfático, ¿sí? Entonces los que se vuelven cancerosos son estos ganglios y generalmente aparecen en los ganglios abdominales, pero también pueden aparecer acá o pueden aparecer en el cuello, ¿verdad? Pero ahí no es que el linfoma se haya producido. Cuando el linfoma es primario, el cáncer es primario en el sistema linfático, es decir, las células ahí proliferaron de manera anormal y se volvieron un cáncer, ¿sí? Ese es un linfoma. Ahora, por ejemplo, si un cáncer de otro órgano, por ejemplo, un cáncer del útero en el caso de las mujeres, o un cáncer de próstata en el caso de los varones, se disemina por la vía linfática, no va a producir una inflamación de los ganglios tan evidente como en una infección, ¿sí? O como en un linfoma, pero sí, por eso es que, por ejemplo, lo que le llaman las cirugías radicales, en el caso de los varones, cuando hacen una cirugía de próstata, quitan la próstata, las glándulas seminales, parte de la vejiga y hacen un vaciamiento ganglionar, sobre todo del área pélvica y paraórtica, o sea, quitan toda esta cadena ganglionar de aquí, porque ahí es, ¿para qué? Para biopsiar todos estos, hacer un examen patológico de todos los ganglios y ver si hay células malignas aquí, ¿verdad? Si no hay células malignas, lo más probable es que el cáncer esté digamos, limitado solo a la parte que quitaron, ¿verdad? Y entonces todavía no hay metástasis. Entonces, en ciertos estadios del cáncer, por eso quitan ganglios, ¿verdad? Para biopsiarlos y ver si hay una diseminación linfática. Ahora, el linfoma no, el linfoma es un cáncer primario que nace en el sistema linfático, ¿sí? En los ganglios, ¿sí? ¿Ya? Gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Aquí les puse unas imágenes donde hay un esquema de cómo están más o menos organizados los vasos linfáticos que van acompañando a los capilares sanguíneos, ¿sí? Aquí podemos ver en este esquema que tienen células, ¿verdad? Tienen su endotelio y este endotelio está rodeado de músculo liso y entonces los vasos linfáticos, a diferencia de lo que pasa con los capilares que sí tienen músculo liso, ¿verdad?
estos se están contrayendo de forma constante, de forma fásica, ¿verdad? Todo el tiempo. ¿Para qué? Para empujar en una sola dirección el flujo de la linfa, ¿sí? Aquí podemos ver, digamos, las uniones entre las células, en donde pueden entrar células sanguíneas, por ejemplo, ¿verdad? Pueden entrar, es menos común que entren eritrocitos, lo más probable que entren van a ser células blancas, ¿verdad? Leucocitos. Pueden entrar bacterias también, ¿verdad? Pueden entrar incluso hasta parásitos y obstruir los vasos linfáticos, ¿sí? Y se van a ir moviendo, toda la linfa se va moviendo a linfáticos cada vez más grandes, no tan grandes, nunca van a alcanzar el diámetro de los vasos grandes, ¿verdad? De la aorta, de la cava, pero sí van a volverse cada vez más grandes conforme van llegando hacia el drenaje, hacia donde tienen que drenar, que es la vena subclavia, ¿verdad? Perdón, los vasos linfáticos también van a tener un sistema de válvulas parecido al que tienen las venas, ¿sí? Las venas de los miembros inferiores y superiores. Entonces, así la linfa tiene una sola dirección anterógrada y no permite el reflujo de linfa para atrás, ¿verdad? El flujo retrógrado. Entonces, es importante el sistema valvular de los linfáticos, ¿sí? Y entonces, al final, los linfáticos van a drenar al sistema venoso a través de las venas subclavias, ¿sí? En el conducto torácico derecho y el conducto torácico izquierdo, ¿verdad? Estos son vasos linfáticos más grandes que drenan en las venas subclavias, y de las venas subclavias ya se van hacia la circulación sistémica. Entonces, por ejemplo, todo lo que nosotros ingerimos de lípidos, ¿sí? Todos los lípidos van a salir a través de unas lipoproteínas grandes que se llaman kilomicrones, van a pasar por todo el sistema linfático hasta drenar en las venas subclavias en el sistema circulatorio. De ahí el sistema circulatorio se encarga de llevar todos estos lípidos hacia las diferentes partes del cuerpo donde se almacenan, ¿verdad? O donde se procesan. El drenaje linfático del cuerpo se da en esta forma que ven ustedes aquí. En el conducto torácico derecho, que drena hacia la subclavia derecha, va a ir todo el drenaje linfático del miembro superior derecho, del hemitórax derecho y de la mitad de la cabeza y cara del lado derecho, ¿ya? En el conducto torácico izquierdo, que drena la subclavia izquierda, se va a ir todo el drenaje linfático del resto del cuerpo, ¿ya? Y así es como drena, ¿verdad? Una cosa, por ejemplo, cuando hacen cirugía de la mama, por cáncer de mama, que quitan la mama y que hacen vaciamiento ganglionar de la axila. Entonces ahí a las señoras que les hacen esta cirugía les queda edema linfático, porque les quitan parte del drenaje linfático en los ganglios axilares, ¿verdad? Cuando hacen vaciamiento ganglionar en el abdomen es menos frecuente esto, porque hay diferentes vías. Y si regresamos un poco a esta diapositiva, vemos que si, por ejemplo, quitan esta cadena ganglionar de aquí, esta cadena ganglionar de aquí, siempre la pierna puede drenar por otras vías accesorias. Entonces es menos probable que se produzca edema en las piernas que se produzca edema en el brazo, porque literalmente aquí sí les vacían toda la cadena, todo el grupo de ganglios linfáticos axilares a las mujeres, ¿verdad? Entonces eso sí les puede producir edema linfático. Y porque les dejan muy poca vía accesoria o ninguna vía accesoria, ¿ya? Doctora, Bueno, sí, dígame. disculpe, solo una pregunta. ¿Qué se hace? Bueno, tengo dos preguntas. ¿Qué se hace con el edema, en este caso linfático, en la axila? ¿Cómo es que se tiene que drenar después o cómo? Pues mire, sí, no es que se drene, lo que pasa es que como dejan, en realidad no es que dejen sin vías accesorias a la axila, ¿verdad? Pero le quitan casi que todos los vasos que puedan drenar hacia el conducto torácico. Entonces, le quedan muy poquitos vasitos para drenar toda la linfa al conducto torácico. Lo que se hace en estos casos, en el caso de estas mujeres, es darles masajes, ¿verdad? Es un tipo de fisioterapia de masajes fuertes para tratar de movilizar la linfa y que drene a las pocas vías accesorias que quedaron. Hace poco vi un documental en donde hay un médico que lo que hace es buscar los linfáticos, que cuesta un montón, ¿verdad? Porque son pequeños y por el color que tienen, ¿verdad? Que son blanquitos. Buscar los linfáticos en el brazo
y teñirlos con azul de metileno, les ponen un tinte, ¿verdad? Que es inerte, que no causa ningún tipo de irritación. Y entonces, ¿para qué? Para que vayan viendo cómo va circulando el azul de metileno y vayan viendo dónde drena y tratar de dilatar esos vasos linfáticos o poner una vía accesoria haciendo algún tipo de anastomosis, ¿verdad? Y entonces hacer que la señora vuelva a tener otra vez su drenaje adecuado y disminuyendo el edema. Pero no es que le puedan sacar la linfa de aquí, porque esa linfa está metida en los brazos, entonces lo que hacen es darles masajes o hacer ese tratamiento que le digo, ¿verdad? Gracias. Y otra pregunta. Cuando usted habló sobre que los lípidos tienen que encapsularse en esta, o tienen que pasar a ser kilomicrones, y si no estoy mal, los kilomicrones tienen esta cápsula o cobertura de proteínas. Lo que no entiendo es por qué es que tienen, o sea, por qué no pueden pasar solo como lípidos. ¿Será porque las proteínas permiten esa filtración o ese paso? ¿O por No, qué? lo que pasa es que en el intestino se produce un proceso que se llama esterificación de los ácidos grasos, ¿verdad? Es decir, entran como ácidos grasos libres o monoglicéridos de cadenas cortas y en el intestino se vuelven a formar como triglicéridos. Y además empaquetan ahí colesterol y empaquetan vitaminas liposolubles. Y entonces se rodean de proteínas y esta lipoproteína se llama kilomicrón y ahí van ácidos grasos libres, triglicéridos, colesterol y vitaminas liposolubles. Ahora esta molécula es muy grande, sale de la célula intestinal a través de exocitosis, a través de una vesícula. Y como es tan grande, no se puede meter en los capilares porque no cabe en los poros de los capilares. Entonces es absorbida por el vaso linfático de la vellosidad intestinal, ¿verdad? Y entonces así con todo y las proteínas. Y entonces va viajando a través de la linfa, entra en la circulación sanguínea y entonces conforme va atravesando la circulación sanguínea, por ejemplo, el tejido adiposo tiene unas lipoproteín lipasas, ¿sí? Y entonces estas enzimas van degradando parte del kilomicrón para obtener ácidos grasos libres y depositarlos, por ejemplo, en el tejido adiposo en forma de triglicéridos. Y al final estos kilomicrones llegan al hígado y en el hígado son procesados, ya se rompe, ya se quita la unión de las proteínas y ya se extrae el colesterol y los triglicéridos y ácidos grasos libres y las vitaminas liposolubles que iban metidos en esa molécula. Ya, al final tienen que llegar al hígado y ser procesadas por el hígado, ¿sí? No sé si con eso Gracias, resuelvo su doctora. duda. Sí, De sí, nada. ya entendí, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Una cosa importante es que el sistema linfático nos ayuda a que no nos hinchemos, a que no estemos acumulando mucho líquido en el tejido intersticial y no nos hinchemos, ¿verdad? Porque su función es esa, drenar el exceso de líquido que filtran los capilares. Si aumenta la filtración en los capilares, ¿verdad? Por aumento de las presiones hidrostáticas o porque disminuye la presión coloidosmótica o aumenta la presión hidrostática oncótica intersticial o aumenta la permeabilidad capilar, entonces empieza a aumentar el flujo de linfa. Sin embargo, este flujo de linfa tiene una capacidad limitada. Y entonces, cuando la filtración del líquido del capilar excede la capacidad de los vasos linfáticos, es cuando se producen los edemas, ¿verdad? Claro que, como les digo, esto ocurre en situaciones anormales, ¿verdad? Normalmente no ocurre eso por el flujo de linfa que se mantiene constante debido a la contracción fásica del músculo liso de los vasos linfáticos, a la presencia de las válvulas y a la compresión externa generada por el músculo esquelético, ¿verdad? Cuando caminamos o cuando movemos los brazos o las manos, contraemos músculos y esa contracción del músculo ayuda a empujar la linfa, lo mismo que ayuda a empujar la sangre de las venas para que vaya circulando y se vaya moviendo y llegue a los drenajes, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con la compresión externa. ¿Qué es lo que hacen cuando hacen estos tipos de masajes terapéuticos en pacientes con edema linfático, ¿verdad? Hacer compresión externa tratando de mover la linfa hacia los pocos drenajes que quedaron, ¿sí? Y entonces aquí vamos a hablar de las causas del edema.
Aquí están enumeradas varias causas de edema, ¿verdad? Y tienen un esquema de una arteria, un esfínter precapilar, el lecho capilar, vena y linfático, ¿sí? Entonces, hay 3 principales causas de edema, que son las que están enumeradas aquí en esta tablita que tienen en su libro, la tabla 4.6, y que están ilustradas acá. Disminución de la presión oncótica del plasma, ¿verdad? Entonces, si disminuye la presión oncótica del plasma, esto va a producir un aumento de la salida de líquido. ¿En qué situaciones puede aumentar la presión oncótica puede disminuir, perdón, la presión oncótica del plasma? En síndromes de mala absorción, pacientes que tienen problemas intestinales para absorber principalmente proteínas, ¿verdad? En el síndrome nefrótico, esta es una enfermedad renal que lo que causa es alteraciones en la permeabilidad de los capilares glomerulares y permite que se escapen proteínas por la orina, que no se deben de escapar, ¿verdad? Cuando tenemos insuficiencia hepática, es decir, que el hígado ya no está funcionando y ya no puede sintetizar proteínas, y en casos de desnutrición proteica, ¿verdad? La enfermedad esa que le llaman kwashiorkor, ¿sí? En donde los niños, porque principalmente el kwashiorkor lo vamos a ver en niños, ¿sí? A los niños no son alimentados con leche, sino que con atoles. Y entonces la mamá, en lugar de leche, porque no le da de lactar o porque ya se le acabó la leche o porque ya se pasó la edad de la lactancia, le empieza a dar pachas con atol de maíz o con atol de 13 cereales o con atol de lo que sea, ¿verdad? Que son solo carbohidratos. Entonces el niño no tiene suficiente aporte de proteínas, por lo tanto va a empezar a tener disminución de la presión oncótica del plasma y edema generalizado, ¿verdad? La otra causa importante aquí es el aumento de la permeabilidad capilar. En este caso lo que pasa es que la conductancia hidráulica aumenta. ¿Cómo puede aumentar la conductancia hidráulica? Porque se liberan sustancias inflamatorias en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Por ejemplo, histamina, en el caso de una alergia, y entonces lo que hace es dilatar el esfínter, relajar el esfínter precapilar, y entonces entra una gran cantidad de sangre al capilar. El capilar se distiende y se empiezan a separar las uniones entre célula y célula, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber una gran filtración de líquido, que es lo que va a producir el edema, ¿sí? Y el enrojecimiento que se ve durante las inflamaciones, ¿verdad? Una simple roncha que a ustedes les salga porque las picó un bicho, eso es un aumento de la permeabilidad capilar en una pequeña área de la piel que les va a dar un edema, ¿verdad? Un edema localizado, ¿sí? Y la otra gran causa es el aumento de la presión hidrostática capilar. Entonces, ¿en qué situaciones va a aumentar? Cuando haya obstrucción venosa, es decir, cuando el paso de la sangre a través de las venas se vuelva más lento, ¿sí? O porque hay un coágulo en las venas y entonces obstruye el drenaje venoso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a quedar acumulada la sangre en este lado, va a disminuir el gradiente entre la entrada y la salida, va a aumentar la presión hidrostática en el capilar y va a promover la salida de líquido. En el caso de la cirrosis, ¿sí? La cirrosis es cuando el hígado ha sido dañado de forma constante y prolongada, ¿verdad? Por ejemplo, en el alcoholismo crónico, y entonces el hígado se transforma en un tejido cicatrizal, ¿sí? Se mueren los hepatocitos y se transforma en tejido cicatrizal. Eso comprime el sistema de la vena, el sistema circulatorio del hígado, principalmente el sistema de la vena porta, que lleva tantísima sangre, aumenta las presiones hidrostáticas en los lechos capilares del hígado y esto va a producir salida de líquido. Lo que pasa es que el hígado está metido en una cavidad, ¿verdad? Y entonces esta cavidad se va a llenar de líquido. Este líquido es lo que lo van a conocer ustedes como ascitis, ¿verdad? En la insuficiencia cardíaca congestiva, se recuerdan que esto hemos visto, ¿verdad? Que si el ventrículo izquierdo es incapaz de bombear suficiente sangre, se va a ir quedando la sangre retenida de forma retrógrada en la aurícula izquierda, luego en la vena pulmonar y luego en la circulación pulmonar, y esto va a producir edema pulmonar. Si el ventrículo derecho también está comprometido, entonces también se queda retenida sangre en la aurícula derecha y en el sistema venoso. Y entonces esto va a producir edema también, ¿verdad? Edema pulmonar y edema sistémico, ¿sí? En fallo renal,
porque el riñón es incapaz de botar todo el líquido que se produce en el cuerpo y que ingerimos, y entonces se retiene, aumenta el volumen sanguíneo y aumenta la presión hidrostática en el capilar. Cuando aquí habla de la constricción y de la restricción, está hablando de la constricción tanto arteriolar como venosa, ¿verdad? Eso ya dijimos. Y en el embarazo se produce edema en las piernas porque el útero con el feto que sigue creciendo comprime las venas de la pelvis y entonces impide el drenaje venoso adecuado de las piernas y por eso se les hinchan las piernas a las señoras. Y cuando se hinchan de forma generalizada, que siempre hay un poco de edema generalizado en las mujeres embarazadas, es porque la progesterona, que es la hormona que sostiene el embarazo, como es un esteroide, tiene la misma estructura. Todos los esteroides tienen, no la misma, sino una estructura muy parecida y sus receptores no son muy específicos. Entonces la progesterona se puede unir a receptores de aldosterona y promover reabsorción de agua y sodio, retención de líquidos a nivel renal, y por eso las mujeres embarazadas también se hinchan, ¿verdad? Ahora, también se puede producir edema linfático, que puede ser primario o secundario, y que primario es cuando se ve sobrepasado, hay alguna alteración en los linfáticos o se ve sobrepasado, digamos, por obstrucción, en pacientes obesos, por ejemplo, se obstruye el drenaje linfático y entonces ya no puede drenar la linfa y entonces ven ustedes esos grandes edemas en las personas obesas mórbidas en las piernas. O puede deberse a lo que dice aquí en su tablita, ¿verdad? Cuando por radiación o por cirugía remueven nódulos linfáticos o cuando hay una infección parasítica de los nódulos linfáticos. Hay un parásito que se llama filaria que se puede meter en heridas en la piel, ¿verdad? Y que invade literalmente el sistema linfático y produce un edema, ¿verdad? Principalmente en los miembros inferiores, ¿sí? Y entonces aquí les puse unas imágenes de cuando uno mira a una persona hinchada, ¿verdad? Edematizada. Este es un paciente con edema en miembros inferiores. El edema de cuando solo es líquido que ha salido en los capilares es agua, ¿verdad? Agua. Y entonces ustedes pueden apachar a la parte hinchada y se va a abrir un hoyito, ¿verdad? Es lo que le llaman edema con fobia. ¿Por qué? Porque podemos desplazar el líquido. Cuando apachamos una parte una parte edematizada, desplazamos el líquido hacia otros lados y se hace un hoyito, ¿verdad? Lo mismo que pasa cuando a uno se le hinchan los pies y le quedan las marcas de los zapatos o las marcas de las medias o calcetas o calcetines en el tobillo, ¿verdad? Eso se debe a que la presión que ejercen los elásticos o las tiras de las sandalias, por ejemplo aquí, ¿verdad? Va a generar marcas en la piel, es decir, aquí se desplaza el líquido hacia los lados vecinos y por eso quedan esas marcas. Esto es lo que produce el edema solo de la filtración de los capilares. Ahora, cuando es un edema linfático vamos a ver así más o menos, ¿verdad? Con oscurecimiento de la piel. Esto también se puede producir en el edema de la insuficiencia venosa. La piel se estira de tal forma que parece que fuera una piel de naranja, ¿verdad? Y es un edema duro, es decir, es un edema que no va a generar fobia, ¿verdad? Así podemos distinguir el edema linfático. Este que ven aquí es un edema angioneurótico, se llama, ¿verdad? Es decir, es un edema producido por una alergia, una anafilaxia. Entonces, aparte de salirle ronchas a la gente, le puede dar edema facial, periorbital, en cualquier otra parte del cuerpo. Y además, esto puede poner en peligro la vida porque puede edematizar todos los tejidos de la laringe y disminuir o evitar que uno pueda respirar, ¿verdad? Eso puede dar en una anafilaxia también. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a seguir con las circulaciones especiales. Antes de entrarle a cada una de las circulaciones especiales, vamos a hablar algunas generalidades sobre el control del flujo sanguíneo regional, es decir, que cada tejido o cada órgano va a regular su propio flujo sanguíneo, por eso es que le llamamos circulaciones paralelas, ¿verdad? Porque los va a regular según sus necesidades metabólicas,
sin importar cuál sea la regulación en general, ¿verdad? Estas necesidades metabólicas van a depender de la necesidad de aporte de oxígeno y nutrientes, la eliminación de productos de desecho como los hidrogeniones, ¿verdad? Los iones hidrógeno o el CO2, y para que se mantengan concentraciones adecuadas de electrolitos y el transporte de hormonas y otras sustancias, ¿verdad? Ahora, estos mecanismos de control sanguíneo regional generalmente se van a producir de forma rápida, ¿sí? Es decir, los vasos se van a dilatar, los vasos de resistencia que son las arteriolas se van a dilatar o se van a constreñir dependiendo de las necesidades. Esta tablita la saqué de Wheaton y aquí básicamente nos ilustra, hay algunas diferencias, ¿verdad? Porque se recuerdan que en Constanzo dice que el 5% del gasto cardíaco es para el corazón y el 15% para el cerebro, o no me recuerdo si era el 10%, no me acuerdo. Varían un poco, ¿verdad? Los valores que tiene Wheaton con los de Constanzo, pero más o menos, ¿verdad? Más o menos, por ejemplo, el hígado tiene 27% del flujo cardíaco, los riñones aquí le ponen 22, Constanzo dice que son 25, y más o menos la cantidad en mililitros por minuto que estos reciben del gasto cardíaco o por 100 gramos de tejido, ¿verdad? Lo importante es que ustedes miren que cada órgano recibe diferente cantidad de sangre del gasto cardíaco total, ¿verdad? Por ejemplo, en el hígado son 1.350 mililitros por minuto que recibe el hígado, ¿sí? De circulación, es decir, es una gran cantidad de sangre. 95 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. Sin embargo, el riñón por gramo de tejido es el que más irrigación sanguínea recibe, 360 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido, ¿verdad? Es decir, recibe una gran cantidad de sangre comparado con su tamaño, ¿sí? Y entonces hay dos tipos de mecanismos que van a regular el flujo sanguíneo. Los mecanismos locales o intrínsecos, es decir, cada órgano tiene una forma de regular su flujo sanguíneo que no depende de hormonas ni del sistema nervioso, sino de liberación de sustancias que son vasoactivas, ¿verdad? Y entonces se van a producir 2 o 3 mecanismos de regulación local del flujo: la autorregulación, la hiperemia activa y la hiperemia reactiva, ¿verdad? Hiperemia significa aumento del flujo de sangre, ¿sí? Y entonces estos dos, una va a ser activa y la otra va a ser reactiva. Los mecanismos extrínsecos dependen de otros tejidos o de otros órganos, por ejemplo, del sistema nervioso, ¿verdad? Mecanismos neurales, principalmente mediados por el simpático, y mecanismos humorales que dependen de hormonas que se producen en otros lados, ¿verdad? O que pueden producirse de forma paracrina paracrina principalmente, ¿verdad? Y entonces van a regular el flujo sanguíneo regional, ¿sí? Pero son mecanismos extrínsecos. Y entonces, ¿cuáles son las hipótesis de estas regulaciones? En la autorregulación se propone la hipótesis miogénica. Esta hipótesis miogénica lo que dice es que el músculo vascular se va a contraer en respuesta al estiramiento, es decir, cuando aumenta la presión de perfusión, es decir, cuando aumenta la cantidad de sangre que va pasando por un vaso, este vaso obviamente se va a estirar, ¿verdad? Se va a dilatar, ¿sí? Este estiramiento, ya lo habíamos platicado cuando vimos músculo liso, va a abrir algunos canales de calcio dependientes de estímulo mecánico y va a hacer que entre calcio al músculo liso y que en respuesta a este estiramiento se contraiga el vaso nuevamente, ¿verdad? Y entonces esto disminuye la presión de perfusión. Y esto lo explican en el libro con la ecuación de Laplace para un cilindro, ¿verdad? Que dice que para mantener la tensión constante en un vaso sanguíneo, ¿sí? Cuando aumenta la presión de perfusión, esto tiende a reducir el radio del vaso para poder mantener la tensión constante. Al revés, si cae la presión de perfusión, se tiene que dilatar o tiene que disminuir, aumentar el radio del vaso, para mantener la tensión constante, ¿sí? Entonces, lo que están diciendo aquí es que la tensión que genera el músculo liso vascular, la pared del vaso, tiene que mantenerse constante, y entonces lo que va a variar, los dos factores que van a variar van a ser la presión de perfusión y el radio del vaso. Y entonces uno de estos, si aumenta
tiene que disminuir este. Y si este disminuye, tiene que aumentar este para mantener la tensión del vaso estable, ¿verdad? Esto es con respecto a la autorregulación. Luego tenemos los otros dos mecanismos que son la hiperemia activa y reactiva. Estos se explican a través de la hipótesis metabólica, ¿verdad? La hipótesis metabólica dice que el aumento de la demanda de oxígeno va a estimular la producción de sustancias vasodilatadoras, ¿sí? Por ejemplo, óxido nítrico, adenosina o endotelina, ¿verdad? Adenosina y óxido nítrico son vasodilatadores y la endotelina es un vasoconstrictor, ¿sí? Entonces, depende de la actividad del tejido, se van a producir vasodilatadores porque necesita más aporte de oxígeno y mover productos de desecho. Si disminuye el metabolismo, ¿verdad?, entonces va a requerir menos cantidad de oxígeno y a movilizar menos productos de desecho y se va a producir vasoconstricción, ¿sí? Ahora, ¿qué sustancias van a ser vasoactivas en el caso de los tejidos? Y aquí las que están con asterisco son las que se van a producir localmente, ¿verdad? Son las que están encargadas de la regulación de la hiperemia activa y de la hiperemia reactiva, ¿sí? Los otros provienen de otras partes, ¿verdad? Entonces, vasoconstrictores que vamos a tener, catecolaminas, angiotensina 2, vasopresina, serotonina. La endotelina es un producto producido por el endotelio. Sustancias vasodilatadoras, todas estas, ¿verdad? Adenosina, lactato, óxido nítrico, estas se producen localmente y estas llegan o son producidas por otras células, ¿verdad? La bradicinina, la histamina, las prostaglandinas, estas van a ser producidas por células blancas. La adrenalina viene de la glándula suprarrenal y el péptido natriurético del corazón, ¿verdad? ¿Qué iones pueden tener efectos vasoactivos? Calcio, bueno, esta va a producir contracción. Magnesio, el potasio y el hidrógeno van a ser vasodilatadores, ¿sí? Y estos se van a producir por el metabolismo local de los tejidos. ¿Qué otras sustancias también influyen? El acetato, el citrato y el dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a ser vasodilatador en un montón de lugares, ¿verdad? La producción de dióxido de carbono va a estimular la vasodilatación, ¿sí? ¿Preguntas? Muy bien. Ok, aquí está el cuadrito de resumen de todo lo que vamos a hablar hoy. Los únicos que no están incluidos aquí son los que les puse a leer en el documento de Bernie Levy, ¿sí? Que son la circulación intestinal y hepática y la circulación fetal, ¿verdad? Esas dos no están incluidas acá, pero sí las vamos a mencionar. Entonces es importante para que ustedes revisen este cuadrito, ver cuál es más importante en cada uno de estos tejidos del control del flujo sanguíneo, ¿verdad? Por ejemplo, coronarias en el cerebro y en el músculo durante el ejercicio, y en los pulmones y en el riñón son más importantes los mecanismos locales, ¿sí? La piel tiene un control principalmente nervioso, ¿verdad? El músculo esquelético durante el reposo tiene principalmente control nervioso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el músculo esquelético tiene control doble, ¿sí? En el caso del intestino, el intestino también se comporta con un control doble. Durante la fase digestiva y absortiva va a tener control metabólico y en la fase entre comidas o en ayuna va a tener control nervioso, ¿verdad? Igual que el músculo esquelético, ¿sí? El hígado va a tener principalmente mecanismos de autorregulación de su circulación de la arteria hepática, ¿verdad? La circulación de la porta no va a ser autorregulada, ¿sí? Y esta va a depender de efectos mecánicos que puedan comprimir o disminuir el flujo sanguíneo hacia la porta, ¿verdad? O sea que el control va a ser más que todo nervioso en el hígado, en la circulación portal. La circulación hepática sí es autorregulada, ¿sí? Y bueno, la circulación fetal, esta se va a mantener más que todo no es que tengan mecanismos de autorregulación ni hiperemia activa ni reactiva, sino que aquí vamos a mencionar la circulación fetal
porque es diferente, su mecanismo es diferente o la circulación del feto es totalmente diferente de la circulación de una persona adulta. Y cuando una persona nace, se van a dar cambios en las presiones que van a modificar la circulación para volverla como la circulación normal de una persona en la vida postnatal, ¿verdad? Entonces esa la vamos a mencionar hasta el final. Por supuesto que creo que no nos va a dar tiempo hoy, ¿verdad? Luego, otra cosa importante que tenemos que ver aquí son los efectos mecánicos que van a sufrir algunas circulaciones. Por ejemplo, la circulación coronaria durante la sístole, la circulación muscular del músculo esquelético durante la contracción muscular, ¿verdad? En situaciones patológicas, cuando aumenta la presión intracraneana, va a generar un efecto mecánico que va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, y en los pulmones durante la insuflación, ¿verdad? Es decir, la respiración va a generar algunos cambios aquí. Y vamos a ir viendo con detalle todos estos cambios, ¿sí? Solo déjenme ver la hora que no me pase. Bueno, entonces vamos a hablar de la circulación coronaria. Si van teniendo dudas, me interrumpen, ¿oyen? Y así resolvemos dudas. El flujo coronario va a ser regulado en base a las demandas, con base en las demandas, perdón, ¿sí? Entonces, principalmente se va a deber a autorregulación. Es decir, en reposo, si estamos sin actividad física importante, entonces no van a haber cambios de perfusión importantes en las coronarias, es decir, se van a mantener estables todas las presiones y todo el flujo sanguíneo en el corazón. Cuando el corazón se le empieza a exigir, por ejemplo, en actividad física o en estrés agudo, que empieza el efecto de las catecolaminas sobre la frecuencia y la contractilidad, entonces ese aumento de la actividad del corazón va a generar aumento de la actividad metabólica, ¿sí? O también cuando se reduce el aporte de oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué situaciones? En una hipovolemia, ¿verdad? En una hemorragia. Entonces, o el aumento de la actividad metabólica o la reducción del aporte de oxígeno por una hipovolemia, por ejemplo, ¿verdad? O por una hipoxia por situaciones respiratorias, esto lo que va a producir es una dilatación de los vasos coronarios. Se va a producir disminución de la resistencia en los vasos coronarios. ¿Debido a qué sustancias? A adenosina, a óxido nítrico, y porque se abren canales de potasio dependientes de ATP en el músculo liso de las coronarias. Entonces esto hiperpolariza el músculo liso y hace que el músculo se relaje, ¿verdad? Y entonces esto disminuye la resistencia de las coronarias, se dilatan y tratan de aumentar el flujo sanguíneo, aumentar la presión de perfusión para aumentar el flujo sanguíneo en las coronarias, tratando de restablecer el aporte de oxígeno o aumentar el aporte de oxígeno dependiendo de cuál sea la situación, ¿sí? Esta imagen que ven aquí la tomé de Bernie Levy. Aquí vemos la presión aórtica, ¿verdad? Durante un ciclo cardíaco, y estas son las presiones en la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí estamos en fase de diástole, ¿sí? Cuando el corazón se está llenando, entonces tenemos la presión aórtica está baja, y si se fijan ustedes, la presión en la coronaria izquierda pues está un poco elevada, ¿verdad? Va cayendo conforme va cayendo la diástole. Ahora, la coronaria derecha, como el lado derecho del corazón maneja presiones muchísimo más bajas que el lado izquierdo, entonces sí, sube un poquito la presión, pero no a valores tan altos como en la coronaria izquierda, ¿verdad? Luego se produce la sístole ventricular, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que ustedes miran aquí? Que desde el momento en que empieza a haber contracción isovolumétrica, empieza a caer la presión o el flujo sanguíneo más bien en la coronaria izquierda, ¿sí? Y luego, cuando entra sangre en la aorta, recuérdense ustedes que las coronarias derivan directamente de la aorta, pues sí se produce un aumento del flujo sanguíneo. Sin embargo, no llega a los valores que estaba durante la fase de diástole del corazón, ¿sí? Se produce un aumento ligero aquí. Aquí nuevamente vuelve a caer cuando cae la presión en el ventrículo, disminuye el flujo sanguíneo, y durante la fase de diástole, ¿sí? Acá, ustedes miran cómo aumenta el flujo sanguíneo. Aquí pueden ustedes ver la hiperemia reactiva, ¿sí? La hiperemia reactiva también la pueden ver si ustedes así más claramente. La hiperemia reactiva
la pueden ver ustedes si se ponen un hule o se amarran una pita en el dedo, ¿sí? La diferencia entre hiperemia activa e hiperemia reactiva es que la hiperemia activa es aumento del flujo por aumento de las necesidades metabólicas y de la hiperemia reactiva es aumento del flujo en respuesta a una disminución previa del flujo. Entonces, si ustedes se amarran una pita en el dedo índice, en el inicio del dedo índice, ustedes van a ver que al principio se les pone blanco el dedo, ¿verdad? O moradito. Y lo sostienen ahí durante unos segundos y cuando ustedes sueltan la presión en el dedo se pone rojo, ¿sí? Eso se llama hiperemia reactiva, aumenta el flujo en respuesta a la oclusión anterior y entonces esto es lo que pasa en las coronarias. Están ocluidas, parcialmente ocluidas durante la sístole, ¿sí? Su diámetro se ve reducido durante la sístole por la compresión del músculo cardíaco y cuando el músculo se relaja, aumenta el flujo súbitamente y esto es lo que llamamos hiperemia reactiva. Aquí no pasa lo mismo, ¿verdad? Porque las presiones en el ventrículo derecho son chiquitas, entonces durante la contracción del ventrículo derecho siempre va a haber un aumento del flujo sanguíneo en el ventrículo derecho y durante la diástole vuelve a subir un poquito, pero no a los valores, o sea, no se va a dar el proceso tan importante de hiperemia activa como lo vemos acá, ¿verdad? Si lo vemos en esta otra gráfica, aquí tenemos la comparación de una persona sana con una persona con obstrucción en las coronarias, ¿sí? En reposo y en el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una persona sana durante el reposo va a tener una pequeña elevación del flujo sanguíneo, pero no muy importante, ¿verdad? Mientras que durante la diástole aumenta un montón. Cuando estamos haciendo ejercicio, como se vasodilatan las coronarias, el aumento del flujo durante la sístole es mayor que en reposo y la hiperemia reactiva es mucho mayor todavía durante la diástole. Ahora, ¿qué pasa en una persona que tiene parcialmente obstruidas las coronarias? En reposo, en lugar de haber flujo aumentado aquí, un poquito de flujo aquí, es flujo reverso, literalmente se detiene el flujo sanguíneo en los ventrículos. Y lógicamente la hiperemia reactiva es mucho mayor, ¿verdad? En el reposo. Pero miren lo que pasa en el ejercicio. Sigue habiendo flujo retrógrado, es decir, no hay flujo en las coronarias durante el ejercicio y la respuesta de la hiperemia reactiva no es ni siquiera lo normal de lo que es ni la mitad de lo que es en una persona normal. Entonces, ¿por qué es que las personas con obstrucción de las coronarias no toleran el ejercicio? Porque entran literalmente en isquemia, ¿sí? Y muchas veces se infartan en esos periodos, ¿verdad? ¿Preguntas? Muy bien. Veamos ahora la circulación cerebral entonces. El cerebro también va a regular su flujo sanguíneo con base en sus necesidades metabólicas, ¿verdad? O sea, va a predominar el control local. Además que los vasos sanguíneos del cerebro tienen pocos receptores para el simpático, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las sustancias principalmente vasodilatadoras aquí? Van a ser la presión elevada de CO2 y la concentración de potasio, ¿verdad? Es decir, hay una relación, como dice aquí, inversa entre el pH y el líquido cefalorraquídeo. A mayor pH hay acidosis, una disminución del pH, y una disminución del pH va a producir un mayor diámetro en los vasos cerebrales, ¿verdad? Al revés, una alcalosis, o sea, un aumento del pH va a producir vasoconstricción en los vasos cerebrales, ¿ya? Ahora, otra cosa importante es que el flujo sanguíneo dentro del cerebro también es regulado dependiendo de qué parte de la corteza esté activa. Y entonces lo podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Dependiendo qué parte de la corteza está activa, así el flujo va a irse principalmente a estas áreas y va a disminuir en las que no están activas. Y entonces esta es la imagen de una evaluación por un método de escaneo especial que se llama tomografía por emisión de positrones, que mide el flujo sanguíneo en el cerebro. Y entonces se lo tomaron a diferentes personas haciendo diferentes actividades, ¿verdad? En reposo, con un estímulo eléctrico bajo en las manos, con un estímulo eléctrico intenso en las manos, haciendo fuerza con las manos, platicando, leyendo, razonando o resolviendo un problema. Entonces aquí pueden ustedes ver cómo se concentra
en esta parte de la corteza cerebral el flujo sanguíneo donde la persona está resolviendo un problema, ¿verdad? Cuando ustedes están leyendo qué partes de la corteza cerebral son activas y tienen mayor flujo sanguíneo, ¿verdad? Cuando están descansando, en fin. Entonces quiere decir que el cerebro no solo regula él solito su flujo sanguíneo hacia él mismo, sino que dependiendo de la región que esté activa, también va regulando el flujo sanguíneo a esos lugares que están más activos, ¿verdad? Y disminuyéndolo en áreas de la corteza que no están siendo estimuladas. Otra cosa importante con el flujo cerebral es que se debe mantener entre 60 y 160 milímetros de mercurio, ¿sí? Presión arterial media, ¿verdad? Si cae por debajo de 60 milímetros de mercurio la presión arterial media, entonces la gente se puede desmayar, ¿verdad? Es tan severa la reducción del flujo sanguíneo aquí que la gente se puede desmayar. Y si la presión arterial media sube de 160 milímetros de mercurio, la presión de perfusión hacia el cerebro es tan alta que va a aumentar la presión hidrostática de los capilares y se va a producir edema cerebral, ¿verdad? Entonces, el cerebro regula su flujo sanguíneo entre estos dos valores, entre 60 y 160 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Preguntas? Solo, doctora, en la circulación cerebral se va a presentar más que todo hiperemia activa. Sí, ahí va a ser hiperemia activa, exacto. Exacto. Gracias. De nada. Bueno, la circulación pulmonar, esta la vamos a mencionar brevemente, igual que la renal, ¿verdad? Porque ahí luego tenemos una unidad solo de fisiología pulmonar y otra unidad solo de fisiología renal. Entonces aquí solo vamos a mencionar brevemente. Hay varias cosas importantes con el pulmón. Una de las cosas es que la resistencia vascular es 10 veces menor, ¿verdad? Es decir, los vasos pulmonares son más distensibles y entonces aquí el músculo liso se contrae menos, ¿verdad? Y la otra cosa es que esto permite, la distensibilidad de los vasos pulmonares, esto permite que aumente la presión de perfusión, es decir, que aumente el flujo sanguíneo que va llegando ahí sin que las presiones en los vasos aumenten mucho, ¿verdad? Y esto ocurre porque se reclutan capilares. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando nosotros estamos sentados, así como ahorita, ¿verdad?, frente a la computadora, no todos los capilares de los pulmones están funcionando, no todos están totalmente abiertos. ¿Por qué? Porque no necesitamos tanta cantidad de oxígeno porque no estamos haciendo actividad física. Cuando empezamos a hacer algún tipo de actividad física, entonces necesitamos mucha cantidad de oxígeno porque se la tenemos que mandar a los músculos. Entonces, ¿qué pasa? Todos los capilares de todo el pulmón, de los dos pulmones, están activos, están totalmente abiertos. A eso se le llama reclutamiento de capilares, ¿verdad? Pasa otra cosa con la circulación pulmonar, que es lo que podemos ver en esta imagen. Hay unos vasos que se llaman vasos extraalveolares, ¿verdad?, que son los que van a alimentar a los capilares que rodean los alvéolos. Estos son un poquito más, tienen un poco de mayor calibre, ¿verdad?, que los vasitos que rodean a los alvéolos, que los capilares que rodean a los alvéolos. Ahora, con el mecanismo de la respiración pasa una cosa. Cuando nosotros inspiramos y llenamos los alvéolos, estos alvéolos van a comprimir un poco los capilares que están alrededor de ellos, ¿sí? Y van a estirarse los vasos extraalveolares, o sea, van a aumentar su diámetro. Cuando expiramos, entonces ocurre al revés, se comprimen los vasos extraalveolares y se dilatan los vasos alveolares. Ahora, esto en una respiración tranquila no es tan importante, ¿verdad? Esto aumenta más cuando inspiramos o expiramos de forma forzada, ¿verdad? Una inhalación profunda y una expiración forzada sí va a modificar esto, ¿verdad? Y entonces podríamos decir que en los vasos alveolares se va a dar una hiperemia reactiva, ¿verdad? Cuando uno inspira profundamente, disminuye el flujo sanguíneo en los vasos alveolares y cuando uno expira y vacía los alvéolos, aumenta el flujo sanguíneo aquí, ¿verdad? Esa es una cosa importante. Otra cosa importante es que como nosotros nos mantenemos más tiempo en posición de bipedestación, ¿verdad?
a menos que dispongamos un día de estar de haraganes y quedarnos tirados en la cama todo el día. Pero generalmente nos sentamos en la cama a ver tele, ¿verdad? O a leer. Entonces estamos casi todo el tiempo en posición vertical. Cuando estamos así, básicamente la irrigación sanguínea en los pulmones no es pareja, ¿sí? Sino que en las partes superiores de los pulmones, en las partes de arriba, el flujo sanguíneo va a ser pulsátil, es decir, durante la sístole va a haber flujo a nivel de los vasos pulmonares y durante la diástole va a disminuir un poco el flujo. Mientras que en las bases de los pulmones, en las partes inferiores, el flujo va a ser continuo. Y esto se debe a cuestiones de gravedad, ¿verdad? Y luego la otra cosa importante que pasa en la circulación pulmonar es que esta está controlada por la concentración de oxígeno en los alvéolos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, vemos en esta figurita que todos los vasos tienen el mismo diámetro porque están irrigando todos estos grupos de alvéolos aquí. Pero en este caso tenemos obstruido este alvéolo, este grupo de alvéolos. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, como no está entrando aire, se cae la concentración de oxígeno en este grupo de alvéolos. Entonces, ¿qué pasa? Al caerse, hay sensores quimiosensores en los vasos sanguíneos que van a percibir ese bajón de oxígeno de los alvéolos. Entonces, ¿qué hacen los vasos sanguíneos? Se constriñen aquí. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de derivar el flujo sanguíneo hacia los alvéolos que sí están funcionando. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a desperdiciar flujo sanguíneo en un lugar donde no podemos hacer intercambio de gases? Mejor mandemos la mayor parte de la sangre a donde sí podamos hacer intercambio de gases, ¿verdad? Entonces, el pulmón sufre algo que se llama vasoconstricción hipóxica, ¿verdad? Cuando hay bajas concentraciones de oxígeno alveolar, se contraen los vasos que alimentan a los alvéolos y entonces se produce una vasoconstricción hipóxica, ¿sí? ¿Preguntas? Muy bien. Yo tengo una. Es que no me quedó muy claro sobre la sístole y la diástole de la primera imagen. En esta. Sí. Lo que ocurre es que cuando el corazón empuja sangre, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a aumentar el flujo sanguíneo en los vasos de aquí. Cuando estamos en la diástole, va a ocurrir esto que vemos acá, ¿sí? O sea, los vasitos se van a estrechar un poco porque no está empujando sangre el corazón, entonces vamos a tener un poco comprimido el paso de sangre, los vasos se van a comprimir un poco, ¿verdad? O más bien que no es que se compriman los vasos, sino que el flujo de sangre va a disminuir durante la diástole, ¿verdad? Mientras que en las bases de los pulmones el flujo es continuo, ¿sí? No va a haber se van a mantener principalmente en esta forma, ¿sí? ¿Ya? Ah, de acuerdo. Gracias. Sí, bueno. Ok, vamos a terminar con la circulación. Bueno, tal vez nos da tiempo. Vamos a ver si nos da tiempo de ver otra cosa además de la circulación renal. Esta es importante, ¿verdad? El riñón es uno de los órganos que es muy celoso de su flujo sanguíneo, ¿verdad? Se tiene que mantener en 1.25 mililitros por minuto, 25% del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el riñón es el filtro de la sangre, ¿verdad? El riñón necesita que le entreguen suficiente oxígeno y nutrientes porque las células de la nefrona son muy activas metabólicamente, ¿verdad? Aquí hay cualquier cantidad de transportadores de solutos que están moviendo los solutos desde la circulación sanguínea hacia los túbulos de la nefrona y viceversa. Entonces se requiere de mucho oxígeno y de mucha energía para poder mantener estos mecanismos de transporte, ¿sí? Luego, ¿por qué es importante el flujo sanguíneo renal? Porque recuérdense que el riñón es el filtro del cuerpo. Y entonces todos los productos de desecho de otros tejidos tienen que pasar por el riñón para ser excretados, ¿verdad? La creatinina del músculo esquelético, la urea que se produce por el metabolismo de proteínas del músculo también y de todo el cuerpo, ¿verdad? El ácido úrico que se produce por la degradación de algunos de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Y entonces, y un montón de sustancias, por ejemplo,
tomamos algún medicamento, el hígado lo procesa y al final los metabolitos de este medicamento o metabolitos de hormonas van a salir a través del riñón. Entonces, por eso también es importante el flujo sanguíneo renal, ¿sí? De este flujo sanguíneo renal depende la función de la filtración glomerular, es decir, que la sangre sea filtrada adecuadamente por los glomérulos y que en los capilares peritubulares se da adecuadamente una reabsorción de agua y solutos. ¿Para qué? Para que no perdamos agua y electrolitos de forma normal en la orina, ¿verdad? Entonces, toda la función del riñón depende de que el flujo sanguíneo sea adecuado para cada uno de esos dos órganos. Entonces, aquí les puse que el flujo sanguíneo renal, que aquí ya sabemos cuál tiene que ser, ¿verdad? Va a estar determinado por la presión en la arteria renal, que es igual a la presión aórtica. Entonces, si cae la presión en la aorta, va a caer la presión en la arteria renal. Si sube la presión en la aorta, va a subir la presión en la arteria renal, ¿verdad? Depende también de la presión en la vena renal y de la presión que haya o de la resistencia que haya en las arterias interlobulares, que son las que dan lugar a las arteriolas aferentes y eferentes y que son los sitios principales de la resistencia renal, ¿sí? Entonces, es importante estos tres mecanismos que van a determinar el flujo sanguíneo renal. Ahora, ¿cuáles van a ser los mecanismos que controlan el flujo renal? Principalmente vamos a tener dos. El mecanismo miogénico de autorregulación, ¿sí? Que ya platicamos de este. Este se va a dar lugar en las arteriolas interlobulares eferentes y aferentes. Y el otro que se llama retroalimentación tubuloglomerular, ¿verdad? Este es uno de los mecanismos que desencadena la salida de renina de las células granulares del aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Es decir, el aparato yuxtaglomerular está metido entre la bifurcación de la arteriola aferente y eferente y está percibiendo las dos presiones en estas arteriolas, ¿verdad? Si una se cierra, disminuye la filtración glomerular, si la otra se abre mucho, disminuye la filtración glomerular y entonces las dos arteriolas tienen que estar a cierto diámetro estable para mantener la filtración normal. Y entonces, si una de ellas, digamos, si la aferente se cierra mucho, disminuye la cantidad de sangre que entra en el capilar y esto es percibido por el aparato yuxtaglomerular. Entonces, ¿qué hace? Hacer que se libere renina para que se produzca vasoconstricción en otro lado y aumente el flujo en el riñón, ¿verdad? Y además también estimula por sí misma la producción de angiotensina 2 y aumenta la reabsorción de sodio y agua en el riñón. Entonces, estos van a ser los dos mecanismos de autorregulación del riñón, ¿verdad? Como les digo, esto lo vamos a ver con más detalle cuando miremos el sistema renal, ¿sí? Bueno, vamos a terminar con el músculo esquelético, ya que nos da tiempo, ¿verdad? En reposo el control es neural, básicamente, ¿verdad? La noradrenalina va a unirse a los receptores alfa 1 y va a producir vasoconstricción, ¿sí? Esto, por ejemplo, si nosotros cuando estamos comiendo, ¿verdad? O cuando acabamos de comer, como nuestro tracto gastrointestinal necesita de más flujo, entonces lo que va a pasar es que se va a liberar un poco de noradrenalina para hacer que se vasoconstriñan los vasos musculares y aumentar el aporte sanguíneo hacia el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Cuando se libera adrenalina, sobre todo a dosis bajas, entonces la adrenalina va a actuar en receptores beta 2 y va a producir vasodilatación, ¿sí? Como la irrigación muscular es tan grande, porque la masa de tejido muscular es bastante grande, entonces principalmente este juego entre vasodilatación y vasoconstricción muscular es lo que mayor contribuye a mantener la presión arterial, ¿verdad? Es decir, cuando los vasoreceptores provocan la respuesta de aumentar el gasto cardíaco y producir vasoconstricción o producir vasodilatación, esto va a actuar principalmente a nivel de la vasculatura muscular, ¿verdad? Para poder generar cambios, mantener la presión arterial estable. Ahora, cuando estamos haciendo ejercicio, aquí sí, ya que le importó al músculo, todo esto que vimos aquí, ¿verdad? Aquí se va a producir hiperemia activa, porque aumenta la producción de lactato y las concentraciones de potasio, y entonces se va a liberar adenosina y se va a producir
vasodilatación. Además que cuando estamos haciendo ejercicio también hay liberación, hay unión de adrenalina en los receptores beta 2 y eso contribuye con la dilatación, ¿verdad? Y también se va a producir hiperemia reactiva, porque recuérdense que estamos haciendo ejercicios, si estamos corriendo, saltando, caminando, lo que sea, nuestros músculos van a comprimir los vasos sanguíneos durante la contracción muscular y entonces va a haber una reacción de hiperemia cuando el músculo se relaja, ¿verdad? Y eso va a aumentar el flujo sanguíneo del músculo que está activo, ¿sí? Bueno, hoy sí creo que ya paremos aquí. Vamos a seguir con esto en la próxima clase, que es la semana entrante, porque como les digo, el viernes no vamos a tener clase por el simposio y pues entonces su corto va a ir hasta la circulación muscular. Hoy. Gracias, doctora. Muchas gracias. Cualquier duda me escriben, por favor, ¿sí? Gracias. Feliz tarde. Gracias, doctora. Feliz día. Gracias, doctora. Buen provecho. Gracias, doctora. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde.